Ya arrancó este 2021 y qué va a pasar en materia económica. Para hablar de eso y más, invitamos el día de hoy a Luis de la Calle a esta billetera. La aplicación de la vacuna contra COVID-19 es en definitiva una de las claves para la recuperación económica. En ello coinciden funcionarios como el secretario de Hacienda, quien prevé que el crecimiento estimado de México alcance el 4.6%. Estos números pueden mejorar si la vacunación le gana el repunte a la pandemia. De acuerdo con funcionarios del Fondo Monetario Internacional, podría llevar al PIB al 5.3%, aunque advierten que difícilmente regresaremos a los niveles del PIB per cápita de 2018 antes de 2026 o 2027. Pero hay otros factores. El TMEC jugará también un papel fundamental para México y la recuperación. ¿Cómo lograr conjugar estos factores? Es la pregunta que está en el aire y que vamos a analizar hoy en La Billetera. Inicia 2021 y con ello también tenemos una nueva etapa de recuperación económica, muy probablemente, pero esta está atada a la vacuna. Mauricio, es algo impresionante. La vacunación nos puede determinar la recuperación, Claro, pero también también, el tratado, ¿no? ahora, la cuestión es, ¿va a cambiar el tratado ahora que llegó Biden y ya se va Trump? O sea, estas cuestiones geopolíticas van a afectar una de las grandes herramientas de Yo creo que recuperación. pueden afectar en la medida en que México no cumpla con las obligaciones que tiene Uy, contraídas oye, adentro, ¿no? y si le preguntamos A un a experto. un experto, porque sí, esto que acabas de decir, Alicia, yo creo que es lo que va a determinar en buena medida qué nos va a funcionar del TEMEC. Vamos con Luis de la Calle. Él realmente es un experto en materia de comercio exterior y también de inversiones en general, fundador y director de la Calle, Madrazo y Mancera. Y además, insisto, es un experto negociador, es un representante corporativo importante, empresarial, conoce muy bien el funcionamiento de la economía, es economista además. Luis de la Calle, bienvenido a La Billetera. Alicia, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado, gusto saludarte. Igual, Mauricio, Luis, encantado de estar de regreso en la billetera. bueno, ser economista, pues bueno, nadie es perfecto, ¿no? Ni modo. Pero, ¿Qué te pasa? pues sí, ¿no? Digo, Ya empezó la polémica. oye, Luis, ¿qué va a pasar ahora que tenemos a un Joe Biden con una agenda muy diferente a la de Trump y el Tratado de Libre Comercio? ¿Cuáles son los carriles con los cuales debemos de tener cuidado? Bueno, el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que se llama ahora, en 2021 es una buena noticia. O sea, podríamos tener la alternativa de que hubiera fallecido el TLC, de que no tuviéramos la oportunidad de aprovechar la recuperación de la economía de Estados Unidos, de ganar participación de mercado en Estados Unidos. Y el TEMEC permite afianzar la dirección de la economía mexicana y la integración en América del Norte. Con la llegada del presidente Biden va a haber más escrutinio, más presión, sobre todo en el ámbito laboral, en el ámbito de automóviles y autopartes, en el ámbito ambiental y quizá también en el ámbito energético. Entonces hay retos de implementación importantes con respecto a la llegada del presidente Biden, pero también oportunidades si México sabe aprovecharlas. Ahora, en el último trimestre del año, al parecer, la economía venía funcionando o empujando fuertemente. Desde el mes de septiembre, los datos económicos te mostraban que la recuperación estaba sustentada justamente en las exportaciones y mayoritariamente Estados Unidos. Hoy, Luis, ¿cuál es la perspectiva económica? ¿Realmente dependemos de la vacunación, como decíamos al principio, o dependemos del Tratado de Libre Comercio? Tú nos dijiste que probablemente de fuera. Bueno, yo creo que dependemos de ambas cosas, o sea, de poder superar el reto sanitario tan grave que tenemos en materia de COVID. Para eso la vacuna obviamente es muy importante, el desarrollo de tratamientos de la misma manera y el comportamiento de las personas. Entonces, no podemos tener una recuperación económica en la medida en la que no tengamos una mejor salud. Y en segundo lugar, tenemos que aprovechar las buenas noticias que hay con respecto a México, que vienen todas del norte, del extranjero. En México se dice que no tiene un programa de recuperación económica. Eso es parcialmente falso porque tenemos uno muy fuerte proveniente de Estados Unidos para más o menos el 40% de la economía mexicana. Y tenemos además la redistribución de la inversión en el mundo en contra de China y potencialmente a favor de México. Entonces aquí la gran pregunta es si estamos listos para aprovechar
esa doble oportunidad que tenemos. Luis, ahí precisamente esas oportunidades, ¿qué papel van a jugar las remesas? Casi 40,000 millones de dólares, ¿no, Alicia? Es lo que creo que vamos a estar Y en recibiendo de parte los paisanos. crecieron por el estímulo fiscal estadounidense, ¿no? Exactamente, o sea, pues aquí gracias al Congreso y al presidente de los Estados Unidos nos está llegando dinerito, ¿no? ¿Cómo lo podemos aprovechar, Luis? Bueno, el paquete de Estados Unidos te ayuda no solamente en remesas, sino también te ayuda en exportaciones. Mucha gente en Estados Unidos está comprando automóviles porque tienen más recursos que recibieron del gobierno de Estados Unidos. Entonces, digamos, el impacto es doble. La recuperación de Estados Unidos con la generosidad de la Reserva Federal y del Congreso y la Casa Blanca te permite exportar más y te permite también tener mayores ingresos en México a través de las remesas. Es increíble que en 2020 hayamos tenido el flujo más alto de remesas de la historia de México, con 40,000 millones de dólares, a pesar del desempleo en Estados Unidos. Ahora hay un tema que es crucial. Vimos unas escenas y una realidad en la política norteamericana las semanas pasadas y previas a la instauración del nuevo presidente. ¿Crees que se haya resquebrajado el sistema político norteamericano? ¿Cómo tendría que negociar el gobierno mexicano con un presidente que llega con 2 cámaras a su favor, pero con un estrecho margen de negociación? O sea, para pasar cualquier ley no solamente requiere el voto de Kamala Harris, sino requiere el 60% de los votos y pues no los tiene. Y también en el caso de la Cámara de Representantes perdió muchos demócratas aun cuando conservó la mayoría. El éxito o fracaso del presidente Biden va a depender de la eficacia del gobierno. A diferencia del presidente Trump, que fue un presidente que operaba sin gabinete, el presidente Biden va a operar con un gabinete. Y el gran reto para México va a ser tener un gabinete de nuestro lado que pueda colaborar con el gabinete de Estados Unidos, porque en México también tenemos este estilo personal de gobernar donde se concentran todas las decisiones en el presidente de la República. Entonces, digamos... Y que tiene gabinetes divididos. Claro. Lo que va a definir el éxito de Biden es que su gabinete funcione. Eso va a ser mucho más importante que la legislación que logra aprobar en el Congreso de Estados Unidos. Y el funcionamiento se va a ver en la aplicación de la vacuna, en la aplicación de los programas de estímulo y en el regreso de la confianza de los americanos a las instituciones de gobierno, pero eso se va a dar mucho más en el quehacer del Ejecutivo que en la relación con el Congreso, por lo menos en los primeros meses de 2021. Oye, Luis, esto que mencionabas acerca de gabinetes, ya no solamente estilos unipersonales, en el caso de México implicaría que además de Marcelo Ebrard, que digo, lo traen haciendo múltiples tareas, se involucre más la nueva secretaria de Economía. Sí, Tatiana Cloutier, claro. Además está llegando con mucho brío y es muy proempresarial. La secretaria de Medio Ambiente también, porque es una de las agendas, ¿no? ¿Cómo crees que pueda funcionar un gabinete mexicano frente al gabinete estadounidense? ¿Y qué papel juega la inversión en este claro, caso, ¿no? para atraer inversiones. Bueno, yo creo que los puestos más importantes en materia de inversión son obviamente el Tesoro de Estados Unidos, y ahí hay una persona de una enorme experiencia, Janet Yellen, que fue gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos y que tiene como contraparte a Arturo Herrera. Debe apalancar su relación con la señora Yellen para tener una agenda de hacer a la región de América del Norte más atractivo. Y por cierto, tendríamos un peso mucho más fuerte si fuéramos atractivos para la atracción de inversión en fierros, y no solamente en capital golondrino. Entonces México, digamos, el trabajo de Tatiana Cloutier junto con Arturo Herrera es trabajar con sus contrapartes en Estados Unidos para apuntalar la competitividad de México de América del Norte y rendir frutos. Pero eso implica que en México van a tener que convencer al presidente de la República. Y ese es el trabajo de Tatiana y ese es el trabajo de Arturo Herrera. Convencer al presidente de la República y utilizar la fortaleza del gabinete del presidente Biden para avanzar ese argumento. ¿Y se puede en el contexto electoral y con el perfil presidencial que tenemos en México? Yo creo que no va a ser fácil, pero el presidente tiene que tomar una decisión, porque la ruta económica en la que estamos embarcados va a experimentar una recuperación
porque tuvimos una caída muy severa, pero si no recuperamos los ritmos de inversión que requiere el país, vamos a terminar en 2024 con una economía más pequeña de la que iniciamos en 2018, el sexenio del presidente López Obrador, en términos absolutos, no solamente en términos per cápita. Entonces, digamos, el reto no es solamente salir de la recuperación de COVID, sino regresar a una senda de crecimiento superior a la que teníamos pre-gobierno de la Cuarta Transformación. Y eso implica hacer a México realmente atractivo a la inversión, particularmente de empresas mexicanas, pero también de inversión extranjera. Entonces coincides con lo que ha dicho el gobernador del Banco de México y Herrera, ¿no? O sea, ellos recientemente y también el Fondo Monetario indican que la economía mexicana podría crecer 3.5%, pero podría elevarse a 5.3% en este año si hubiera una adecuada vacunación masiva Más gobernabilidad. y que se permita una apertura homogénea de la economía. Y gobernabilidad. Y gobernabilidad en estos elementos que dice Luis, precisamente en retomar la senda del crecimiento, que pues antes del COVID ya no estábamos en esa senda. ¿Estás de acuerdo con ello? Si tuviéramos una política sensata en materia de atracción de inversión, México podría crecer al más del 6% en 2021 y el peso tendría una revaluación significativa. Podremos tener pesos entre 16.50 y 17 pesos por dólar. ¡Wow! Ok. ¿Qué diferencia? Porque cuando uno dice, oye, es que el peso está relativamente fuerte porque la política de México es sensata, eso no es cierto. O sea, el peso está relativamente fuerte porque hay una enorme liquidez en los mercados internacionales y un enorme apetito para dejar de invertir en China. Bueno, esos son elementos extraordinariamente positivos para México que no hemos querido y no hemos sabido aprovechar de esas enormes noticias positivas en un contexto altamente negativo. Entonces, abramos los ojos, démonos cuenta de que podemos ser altamente exitosos si hacemos las cosas bien. Desgraciadamente, hay que convencer a una persona y quizá Tatiana Cloutier y Arturo Herrera sean las personas que puedan convencerlo. Pues ojalá. Ojalá. Ahora Muchas sí que gracias, tengas Luis voz de de la profeta, Calle. Luis. Muchas gracias. Ya Luis. veremos. 2021, los primeros días de 2021, desgraciadamente no pintan bien. Sanitariamente lo estamos viendo y en materia de decisiones de política económica también. Pero bueno, nunca es tarde para cambiar. Y yo creo que el propio presidente debería hacer la siguiente reflexión. ¿De qué sirve ganar la elección en junio de 2021 si la economía no va a funcionar? Mejor hagamos que las cosas funcionen para que quizá además tengan una mejor posibilidad de un triunfo electoral en junio y tener una economía creciente. Porque votar en contra del bienestar de los mexicanos y el crecimiento, pues no tiene ningún sentido para nadie. Entonces las posibilidades están allí, hay que saberlas apreciar y este año va a ser crucial en términos de la dirección económica y política del país para muchos años. Muchas gracias, Luis de la Calle. Encantado, gusto saludarlos y a cuidarse y vacunarse sanitaria y políticamente. Gracias. Bien dicho.